La radio crepitaba con desesperación. El equipo Alfa había localizado a numerosas bajas y solicitado refuerzos inmediatos. La sargento Hallie Ghost Cooper había sido declarada muerta 3 horas antes cuando su posición de francotirador fue invadida por fuerzas enemigas. Su cuerpo nunca fue recuperado, presumiblemente vaporizado por el impacto del cohete que destrozó su piel. Pero mientras 20 cazas enemigos se acercaban para abatir al equipo SEAL atrapado abajo, una voz familiar susurró a través de la estática. Equipo Alfa, aquí Ghost. Tengo vigilada su posición. 3 disparos, 3 bajas. Manténganse agachados. La sargento Hallie Cooper tenía 29 años, nacida en Colorado, con manos firmes que le permitían realizar disparos imposibles en condiciones imposibles. Había sido el ángel guardián del equipo SEAL Alpha durante 2 años, vigilando desde posiciones tan ocultas que las fuerzas enemigas nunca supieron que la muerte los vigilaba. Su indicativo, Ghost, no solo se debía a su capacidad para desaparecer. Se debía a su reputación de hacer desaparecer a los enemigos sin previo aviso, sin sonido, sin dejar rastro. La misión en la provincia de Kunar había sido una recopilación rutinaria de inteligencia. El equipo Alfa del se recibió la misión de reconocimiento de un supuesto centro de mando talibán oculto en la aldea montañosa de Bardak. Hallie se había posicionado en una línea de defensa a 900 metros del objetivo, invisible entre las rocas y las sombras que habían ocultado a los combatientes afganos durante siglos. El teniente comandante Ryan Falcón Martínez lideraba el equipo Alfa, compuesto por 12 de los operadores de élite de la Armada, cada uno seleccionado para misiones que oficialmente no existían. Habían trabajado con Hallie en 9 operaciones anteriores, y su supervisión nunca les había fallado. Cuando Hallie estaba en posición, el equipo Alfa se sentía invencible. La información de inteligencia había sido errónea. Lo que esperaban que fuera una pequeña célula talibán resultó ser un importante bastión insurgente con más de 70 combatientes, armamento pesado y posiciones defensivas preparadas durante meses. El equipo Alfa entró en una zona de aniquilación diseñada específicamente para atrapar a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. Contacto. Contacto. La voz de Martínez resonó por la radiofrecuencia mientras disparos de armas automáticas estallaban desde múltiples posiciones. Estamos recibiendo fuego intenso desde todas las direcciones. Hallie comenzó de inmediato a adquirir objetivos desde su mira oculta. A través de su mira telescópica, pudo ver al equipo Alfa atrapado tras una cobertura insuficiente mientras los insurgentes maniobraban para rodearlos. Su primer disparo derribó al artillero enemigo en la cresta oeste. El segundo eliminó a un comandante que dirigía el asalto desde la azotea de un complejo. Fantasma, necesitamos supresión en el lado sur, transmitió Martínez entre ráfagas de disparos. Están flanqueando nuestra posición. Hallie ya estaba rastreando el movimiento. Su tercer disparo detuvo la maniobra de flanqueo para siempre. Durante 25 minutos, eliminó metódicamente a los cazas enemigos mientras el equipo Alfa luchaba por establecer un perímetro defensivo. Cada disparo era perfecto. Disparos a la cabeza a distancias extremas, objetivos en movimiento, ángulos difíciles que habrían desafiado a cualquier francotirador. Fue entonces cuando empezaron a caer los morteros. Entrando. Entrando, gritó alguien por la radio mientras proyectiles de mortero de 82 milímetros empezaban a impactar alrededor de la posición del equipo Alfa. Pero los insurgentes habían aprendido de encuentros previos con francotiradores estadounidenses que, en lugar de atacar directamente al equipo SEAL, estaban atacando la cresta donde Hallie vigilaba. El primer mortero impactó a 60 metros de su posición, cubriendo su cuerpo con fragmentos de roca y tierra. El segundo impactó más cerca. El tercero impactó directamente en la formación rocosa que ocultaba su vista. La explosión fue visible desde la posición del equipo Alfa, a 4 kilómetros de distancia. Una enorme bola de fuego que consumió toda la cresta en humo y escombros. Cuando el polvo se asentó, no quedaba nada de la posición de Hallie excepto escombros humeantes. Informe Fantasma. Fantasma.
¿Me recibe? La voz de Martínez transmitía una urgencia desesperada, pero la radio permaneció en silencio. A todas las estaciones, aquí líder Alfa, transmitió Martínez con la firme determinación de un líder que ha perdido demasiados buenos soldados. Aviso: francotirador 27 hectáreas muerto. Repito, fantasma ha caído. Sin su ángel de la guarda, la situación del equipo Alfa se volvió imposible. Cazas enemigos acudieron en masa hacia su posición desde 4 direcciones. Ya no le preocupaba la muerte invisible de las montañas. Martínez contó al menos 50 insurgentes moviéndose para invadir su perímetro defensivo. Equipo Alfa, vamos a tener que luchar para salir. Martínez les dijo a sus operadores: prepárense para el movimiento de cobertura hacia el punto de extracción Charlie. Pero el punto de extracción Charlie estaba a 3 kilómetros de distancia a través de terreno controlado por las fuerzas enemigas. Sin la supervisión de francotiradores, el movimiento sería un suicidio. Martínez lo sabía, su equipo lo sabía y los insurgentes lo sabían. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que toda esperanza parecía perdida, pero alguien a quien dabas por muerto salió por ti? Lo que el equipo Alfa no sabía era que Halley Cooper seguía viva. El mortero había golpeado la roca justo encima de su vista, derribando toneladas de roca y creando lo que parecía ser una destrucción completa. Pero Halley se había posicionado en una formación de cueva natural detrás de la roca principal. Cuando la explosión derrumbó la entrada, no la mató. La enterró viva en un espacio apenas lo suficientemente grande para una persona. Durante 3 horas, Halley trabajó en la más absoluta oscuridad para despejar suficientes escombros de la entrada de la cueva y crear una posición de tiro. Le sangraban las manos. Su cuerpo estaba magullado y maltrecho, pero su rifle seguía intacto. Y lo que era más importante, su mira estaba intacta. A través de una abertura en las rocas derrumbadas, no más grande que una pelota de béisbol, Halley podía ver el valle donde el equipo Alfa luchaba por su vida. Podía oír sus transmisiones de radio. Podía contar a los combatientes enemigos preparándose para el asalto final que eliminaría a sus hermanos. Halley mantuvo la radio en su mano con manos temblorosas de cansancio y dolor. Equipo Alfa, aquí fantasma. Tengo vigilados sus puestos. 3 disparos, 3 bajas. Agachaos. El silencio en la radio era ensordecedor. Fantasma, la voz de Martínez transmitía incredulidad mezclada con una esperanza desesperada. Fantasma, ¿eres tú? Afirmativo. Líder Alfa. Los informes sobre mi muerte han sido muy exagerados. Estoy en una posición comprometida, pero tengo una línea de visión clara sobre las formaciones enemigas. Dame objetivos. A través de su mira telescópica, Halley pudo ver a 25 combatientes insurgentes avanzando hacia la posición del equipo Alfa. Avanzaban con confianza, convencidos de que el francotirador estadounidense estaba muerto. No tenían ni idea de que Ghost vigilaba cada paso que daban. La voz de Martínez transmitía una renovada autoridad de mando. Ghost, tenemos líderes de escuadrón enemigos a las 2. Aproximadamente a 500 metros de nuestra posición. Están coordinando el asalto final. Halley ajustó su mira y localizó los objetivos de inmediato. 3 comandantes insurgentes, de pie juntos, apuntando hacia la posición defensiva del equipo Alfa, obviamente planeando el ataque que arrollaría a los estadounidenses. Los veo, susurró Halley por la radio. Prepárense. El primer disparo provino de lo que todos creían una posición destruida. El comandante insurgente líder cayó al instante, un disparo frontal perfecto a 700 metros a través de un hueco en las rocas derrumbadas que no debería haber permitido ninguna precisión. Los insurgentes restantes se lanzaron a cubierto, buscando frenéticamente el origen del disparo. Miraron a todas partes excepto al montón de escombros donde supuestamente había muerto Halley. El segundo disparo llegó 12 segundos después. El segundo comandante cayó con la misma precisión letal que había convertido al fantasma en una leyenda tanto entre las fuerzas estadounidenses como entre los combatientes enemigos.
El pánico se extendió por las filas insurgentes como un reguero de pólvora. Sus líderes estaban muertos. Sus comandantes estaban siendo eliminados por lo que parecía ser un fantasma que disparaba desde posiciones imposibles. El tercer disparo puso fin al asalto antes de que pudiera comenzar. El último comandante cayó y con él el ataque coordinado que habría abrumado al equipo Alfa. Blancos abatidos, transmitió Halley con calma. Equipo Alfa, tienen aproximadamente 90 segundos antes de que se reorganicen. Muévanse al punto de extracción Charlie ahora. Martínez no dudó. Equipo Alfa, listos y a cubierto en el punto de extracción Charlie. Muévanse, muévanse, muévanse. Mientras el equipo Seal comenzaba su retirada, Halley vigilaba desde su posición oculta. Disparo tras disparo eliminaba a los combatientes enemigos que intentaban perseguir a los estadounidenses. Su munición era limitada. Su posición estaba comprometida, pero su precisión se mantuvo perfecta. Cada disparo contaba. Cada disparo salvaba vidas estadounidenses. Durante 50 minutos, Halley contuvo a toda una fuerza insurgente mientras el equipo Alfa se abría paso hasta el punto de extracción. Cuando se le acabó la munición, usó su arma. Cuando se quedó sin ella, usó granadas. Cuando se acabaron las granadas, continuó proporcionando inteligencia y coordinación por radio. Fantasma estaba en el punto de extracción Charlie. Martínez finalmente transmitió. Avión de extracción en camino. ¿Cuál es su estado? Halley miró alrededor de su escondite derrumbado. La entrada estaba completamente bloqueada. Su munición se había agotado y los cazas enemigos eventualmente localizarían su posición. Pero el equipo Alfa estaba a salvo. Líder Alfa, estoy en una posición inviable para la extracción. Continúe la misión. Fantasma negativo. No dejamos a nadie atrás. Líder Alfa, tiene 12 operadores que necesitan volver a casa con sus familias. Tengo quizás 40 minutos antes de que me saquen de este agujero. Salgan de aquí. La radio se quedó en silencio durante largos segundos. Fantasma. La voz de Martínez llevaba el peso de las decisiones de mando que lo perseguirían para siempre. Volveremos por ti. Sé que lo harás, halcón. Dile a mi esposo, Michael, que cumplí mi promesa. Dile que Ghost siempre vuelve a casa, incluso cuando se supone que está muerta. El helicóptero de extracción despegó del valle montañoso, llevando a 11 supervivientes del equipo Alfa a un lugar seguro. Tras ellos, Halley Cooper se acomodó en su perspectiva, preparándose para lo que viniera después. Pero esta historia no termina con un sacrificio heroico. 14 horas después, una fuerza de Rangers del ejército y soldados del Ejército Nacional Afgano asaltó la aldea montañosa donde el equipo Alfa había sido emboscado. La misión se clasificó oficialmente como una operación de contrainsurgencia, pero todos los involucrados sabían la verdad. Iban a buscar a Ghost. Encontraron a Halley inconsciente, pero viva en su perspectiva, deshidratada y herida, pero respirando. Alrededor de su posición yacían los cuerpos de 9 combatientes insurgentes que habían intentado desenterrarla. Incluso sin municiones, Ghost había defendido su posición con armas improvisadas con pura determinación. La evaluación médica reveló que Halley había sufrido una conmoción cerebral grave, múltiples laceraciones y deshidratación extrema, pero ninguna lesión que pusiera en peligro su vida. Más increíble aún, una investigación retrospectiva reveló que había disparado 52 tiros durante la batalla, logrando 49 bajas confirmadas. 49 bajas desde una posición desplomada a través de un agujero más pequeño que una pelota de baloncesto. El informe posterior a la acción indicó que las acciones del sargento Cooper salvaron la vida de 11 Navy SEALs y eliminaron una importante amenaza insurgente en la provincia de Kunar. 4 semanas después, Halley Cooper estaba de regreso en la base naval anfibia Coronado en California, recuperándose oficialmente de sus heridas, pero planeando extraoficialmente su regreso al servicio activo. Los médicos querían que se tomara una licencia prolongada. Su esposo, Michael,
Quería que considerara un empleo civil. Sus oficiales al mando querían que aceptara un puesto de entrenamiento que la mantuviera alejada de las zonas de combate. Hallie quería regresar con su equipo. «Moriste ahí fuera», le dijo Martínez durante su primera reunión después de la misión. «Durante 3 horas. Creímos que te habías ido. Tuve que escribirle la carta a tu esposo. Tuve que explicarle a tu hijo que mamá no volvería a casa». «Pero si volví a casa», respondió Hallie en voz baja. «Justo como lo prometí. Fantasma, ya has dado suficiente. Ya has hecho suficiente. Nadie te culparía por dar marcha atrás». Hallie miró a su líder de equipo con ojos que habían visto demasiada muerte y evitado mucha más. «Halcón, esos insurgentes siguen ahí fuera. El equipo Alfa sigue en misiones. Mientras mis hermanos estén en el campo de batalla, mi puesto es velar por ellos». 7 meses después, la sargento Hallie Ghost Cooper estaba de vuelta en Afganistán supervisando las operaciones SEAL en toda la región. Su leyenda se había extendido aún más entre las fuerzas enemigas. Era la francotiradora que había regresado de entre los muertos, el fantasma que no podía ser asesinado. Pero entre las SS a las que protegía, Hallie era algo más importante que una leyenda. Fue la mujer que demostró que algunas promesas se cumplen cueste lo que cueste. Fue el ángel guardián que cuidó de sus hermanos incluso cuando el mundo creía que había desaparecido. Las técnicas que Hallie usó durante esa batalla imposible se convirtieron en parte del entrenamiento de francotiradores SEAL. Los instructores militares imparten cursos de tiro en posición comprometida y construcción de escondites de emergencia basados en nuestros métodos. Pero también enseñan algo más importante, que el equipo más avanzado del mundo es inútil sin la determinación de usarlo cuando todo sale mal. ¿Alguna vez has visto a alguien cumplir una promesa que parecía imposible de cumplir? 2 años y medio después del incidente de la provincia de Kunar, Hallie recibió la Cruz de la Armada por sus acciones durante la batalla. La condecoración decía, por su extraordinario heroísmo al servir como francotiradora con un elemento de los Navy SEALs durante operaciones de combate contra fuerzas enemigas. La destreza táctica, el liderazgo decisivo y la total dedicación de la sargento Cooper a sus compañeros resultaron en la extracción exitosa de 11 efectivos estadounidenses y la eliminación de una resistencia enemiga significativa. La ceremonia se celebró en la base naval anfibia Coronado, a la que asistieron la familia de Hallie, sus compañeros SEAL y altos mandos militares. Pero el momento más importante llegó después, cuando Martínez tomó a Hallie aparte para conversar en privado. «Ghost, necesito decirte algo. Durante esas 3 horas en las que creíamos que estabas muerto, no dejaba de pensar en qué le diría a tu hijo. Cómo le explicaría que su madre murió protegiendo a sus hermanos. Pero ahora me doy cuenta de que me equivoqué sobre lo que necesitaba decirle». «¿Qué quieres decir?» «No necesito decirle que moriste protegiéndonos. Necesito decirle que viviste protegiéndonos. Que cuando todos creían que era imposible, encontraste la manera de cumplir tu promesa». Hallie asintió lentamente. «Eso es lo que hacemos, Falcón. Encontramos maneras de cumplir promesas que parecen imposibles». El impacto de las acciones de Hallie se extendió mucho más allá de esa única batalla. La información recopilada de los líderes insurgentes eliminados condujo a la interrupción de 4 importantes operaciones talibanes y a la captura de varios objetivos de gran valor. El efecto psicológico en las fuerzas enemigas fue aún más significativo. Saber que los francotiradores estadounidenses podían literalmente resucitar creó un clima de miedo que afectó las operaciones insurgentes en toda la región. Pero quizás el resultado más importante fue lo que significó la supervivencia de Hallie para el SAS que sirvió con ella. Aprendieron que la determinación podía superar circunstancias imposibles, que el entrenamiento podía prepararlos para situaciones que parecían desesperadas y que la hermandad que compartían era más fuerte que cualquier enemigo al que pudieran enfrentarse. La teniente comandante Jessica Venom Rodríguez, francotiradora de los Navy SEALs que entrenó con Hallie tras su regreso, lo explicó con sencillez. «Ghost nos enseñó que ser declarado muerto no significa dejar de luchar.
Significa que luchas con más fuerza porque todos cuentan contigo para que regreses. El informe oficial posterior a la acción se clasificó al más alto nivel, pero la noticia se extendió rápidamente por la comunidad de operaciones especiales. Todas las escuelas de francotiradores del ejército comenzaron a enseñarle a Cooper técnicas de supervivencia en posiciones de colapso. Todos los equipos SEAL incorporaron sus procedimientos de radio para coordinar desde ubicaciones comprometidas. Y lo que es más importante, todos los soldados de operaciones especiales aprendieron que lo imposible era simplemente otra palabra para extremadamente difícil. Halley continuó sirviendo con el equipo Alpha durante 4 misiones más, participando en docenas de operaciones donde su vigilancia marcó la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Nunca más volvió a verse enterrada viva, pero se enfrentó a innumerables situaciones en las que las tácticas convencionales habrían fracasado. En cada caso, encontró soluciones poco convencionales que lograron los objetivos de la misión y llevaron a sus compañeros a casa sanos y salvos. Lo que pasa con Ghost, explicó Martínez a los nuevos SEALs durante las sesiones de entrenamiento, es que no acepta que ninguna situación sea desesperada. Cuando la creíamos muerta, estaba descubriendo cómo mantenerse con vida. Cuando más la necesitábamos, encontraba maneras de ayudarnos a triunfar. Eso es lo que hace a alguien verdaderamente élite. No su equipo, ni su entrenamiento, sino su negativa a rendirse cuando todo sale mal. 5 años después de la batalla de la provincia de Kunar, Halley Cooper se retiró del servicio activo y aceptó un puesto para entrenar a la próxima generación de francotiradores militares. Su clase en el Centro Naval de Guerra Especial se volvió legendaria entre los estudiantes, no por las habilidades técnicas que enseñaba, sino por la mentalidad que inculcaba. Cualquiera puede aprender a disparar con precisión, les decía a cada nueva clase. El ejército te enseñará a dar en el blanco a distancias extremas, a calcular el viento y la distancia, y a mantener tu equipo. Pero lo que el ejército no puede enseñarte es a seguir luchando cuando el mundo cree que estás acabado. Hacía una pausa, mirando los rostros ansiosos por demostrar su valía en combate. La diferencia entre un buen francotirador y un gran francotirador no es la puntería. Es la capacidad de encontrar soluciones cuando no debería haberlas. Es la determinación de cumplir tus promesas cuando cumplirlas parece imposible. Los estudiantes siempre querían escuchar sobre la batalla donde la habían declarado muerta, sobre los disparos imposibles a través de rocas derrumbadas, sobre las decisiones tácticas que habían salvado al equipo Alpha. Halley compartía esos detalles, pero siempre terminaba con la misma lección. No sobreviví a esa batalla porque fuera el mejor tirador del ejército. Sobreviví porque me negué a aceptar que mi historia había terminado. Cuando la montaña cayó sobre mí, cuando todos pensaron que me había ido, tenía una opción: rendirme o encontrar una manera de seguir protegiendo a mis hermanos. Ella miraba directamente a cada estudiante. Cada uno de ustedes enfrentará la misma elección algún día. Las circunstancias serán diferentes. Los desafíos serán únicos, pero la decisión será idéntica. Renunciar o encontrar la manera. Los guerreros que vuelven a casa son los que encuentran la manera. Los métodos de enseñanza de Halley se convirtieron en la base del entrenamiento moderno de francotiradores de operaciones especiales. Sus técnicas se estudiaron en las academias militares, se incorporaron a los manuales de campaña y se enseñaron a las fuerzas aliadas de todo el mundo. Pero su mayor contribución no fue táctica, sino filosófica. Demostró que el factor humano sigue siendo el más importante del éxito militar, independientemente de los avances tecnológicos o la innovación táctica. Años más tarde, cuando los historiadores militares estudiaron la evolución de las operaciones especiales a principios del siglo XXI, señalaron varios momentos decisivos que moldearon la guerra moderna. La batalla de la provincia de Kunar sería recordada como prueba de que la determinación individual podía superar circunstancias aparentemente imposibles. Pero entre los SEAL que sirvieron con Halley Cooper, la lección fue más simple y profunda. Algunas promesas valen la pena cumplirlas cueste lo que cueste.
Y el arma más poderosa que porta cualquier guerrero es la negativa a rendirse cuando rendirse parece la única opción. Ghost nos enseñó que ser élite no se trata de ser invencible, reflexionó Martínez durante su propia ceremonia de retiro años después. Se trata de encontrar maneras de triunfar cuando ser vulnerable debería significar ser derrotado. La transmisión de radio que parecía imposible, una mujer muerta llamando para salvar a sus hermanos vivos, se convirtió en un símbolo en toda la comunidad de operaciones especiales. Representaba los lazos que unían a los guerreros en circunstancias imposibles y la determinación que convertía las situaciones desesperadas en el éxito de la misión. Halley Cooper cumplió su promesa. Regresó a casa incluso cuando todos creían que se había ido para siempre. Y al hacerlo, demostró que a veces las victorias más importantes no las logran quienes nunca caen, sino quienes encuentran la manera de seguir luchando incluso después de que el mundo los haya descartado. Equipo Alfa, aquí Ghost. Tengo los ojos puestos en su posición. 3 disparos, 3 bajas, 11 vidas estadounidenses salvadas y una promesa cumplida contra todo pronóstico. Porque a veces los refuerzos más importantes llegan de lugares donde no deberían ser posibles, entregados por alguien que se negó a aceptar que su historia había terminado. Halley Ghost Cooper no solo sobrevivió a lo imposible. Demostró que lo imposible era solo otro parámetro de la misión que se podía superar con suficiente determinación y la mentalidad adecuada. Y para demostrarlo, les recordó a todos que el arma más poderosa en el arsenal de cualquier guerrero es la promesa de nunca abandonar a un hermano. Cueste lo que cueste, parezca imposible, piense lo que piense el mundo sobre si sigues vivo para cumplir esa promesa. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.